noches, amada y hermosa iglesia del Señor, y a todos los amigos que se conectan hoy en esta noche de oración, en esta noche de adoración, en esta noche donde nosotros sabemos que la palabra del Señor descenderá sobre nosotros. Antes de estar, te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Hoy es un tiempo para decirle: Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo creo en ti. Ahí donde estás, dile: Señor, yo creo en ti, en que harás algo grande en mi vida y en la vida de mi familia. No se ha acabado este año, Señor, pero sabemos que hay un milagro que viene directamente del cielo para nuestra vida y para nuestros familiares. Así que adoremos juntos y digamos: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, milagroso Señor. Solo lleva este lugar de tu presencia, es descender tu poder y a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús. Dile: y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Repítelo: toda la gloria, Señor. Solo tú eres digno, mi Dios, mi Rey. Toda la gloria es tuya, Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo
Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Dile, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos a ti, Padre, para darte gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas, porque tu misericordia es más grande que la vida, Señor, porque tu corazón es tan bueno que da siempre lo mejor para tus hijos. Hoy, Señor Jesús, hemos venido con un corazón contrito y humillado, Padre Santo, para pedirte, Señor, que nos llenes, Padre. Hoy necesitamos más de ti, Señor, más de ti y menos de mí. Repite, más de ti, Señor, y menos de mí. Que tu presencia, Señor, sea inundando todo mi espíritu, que tu presencia sea inundando todo a mi alrededor. Hoy queremos sentir ese toque especial de ti, Señor. Así que donde estás, dile, Señor, yo creo en ti, Señor, pero te necesito en mí. Decimos, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Tú harás algo grande en mí, Señor, en mí. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Jesús. Y como dice en tu palabra, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza le oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a los que le temen. Oh Jesús, declaramos, Padre, de que tú nos rodeas, Padre. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará, y declaramos que lo mejor viene para nuestras vidas. Te alabamos, Señor Jesús. Amén y amén.
Muy buenas noches, amados hermanos. Muy buenas noches, amados amigos, todos los hermanos de la iglesia, todos los que se conectan en esta hora y todos los que se conectan posteriormente. Quiero bendecirlos con toda bendición del cielo. Gracias, Dios amado, por todos tus hijos. Gracias, Señor, por su fidelidad. Gracias, Padre, porque ellos se reúnen, Señor, virtualmente en esta hora, en este día miércoles, Señor, por la noche, Padre, para recibir una bendición y una visitación especial tuya, Padre. Gracias, Dios amado, por todos los que han decidido en su corazón crecer, multiplicarse, avanzar, Señor, y aprender cada vez más de tu palabra, Señor, para poder llevar una vida de bendición y una vida conforme a tu voluntad. Amén. El tema que vamos a trabajar hoy se llama La batalla por las generaciones. Repito, el título del mensaje se llama La batalla por las generaciones. Tenemos una palabra que está en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, y dice así la palabra: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Esta palabra está en la Biblia NTV. Y me llama mucho la atención que en el párrafo final dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros le serviremos al Señor. Él está haciendo una despedida. Josué está diciéndole a su generación: ya he terminado mi carrera, ya he terminado la obra que Dios colocó en mis manos, ahora yo voy a partir. Yo siempre le serví al Señor y le voy a servir al Señor, y mi familia también le va a servir al Señor. Pero ustedes, los que se niegan a servir al Señor, tienen que decidir hoy mismo. Miren esta palabra: hoy mismo tienes que decidir a quién le vas a servir. Tú que me estás escuchando, tú que de pronto en este momento has tenido dificultades para vincularte en el movimiento del Señor, mira lo que dice la palabra: hoy mismo decide a quién vas a servir. ¿Acaso vas a optar por la idolatría, los dioses de los antepasados, por los dioses de los amorreos, los dioses de todas esas naciones cananeas? Le está diciendo Josué a sus hermanos. Ahora estás viviendo en estas tierras, pero nosotros fuimos traídos aquí por nuestro Padre Celestial. Fuimos traídos por nuestro Señor. Fuimos traídos por nuestro Rey. Fuimos colocados aquí, le está diciendo Josué a ellos, por el Señor de señores. Y esta palabra también suena como a una advertencia. ¿Qué sucedió después de la muerte de Josué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió con esa nación de Israel? En Jueces 2, del versículo 8 al 10, la Biblia dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tignat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta es la parte final del versículo 10. Y dice, se lo voy a repetir: se levantó después de ellos. ¿Cuáles son ellos? La generación de Josué, la generación de la victoria. Toda esa generación que trajo gloria a Israel, se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Imagínense ustedes esta situación tan tremenda para la nación de Israel. Esto quiere decir que después de la muerte de Josué, el gran líder y gran conquistador de la nación de Israel, ahora se estaba escribiendo una historia triste, una historia con un rumbo diferente.
Antes había habido un rumbo, porque fueron 50 años en los cuales Josué reemplazó con actitud, con carácter, con pasión, con amor, reemplazó a Moisés. Y Dios le dio todas las estrategias y toda la sabiduría y todo el temple y toda la fuerza para él dirigir esta nación hacia la conquista. Fueron 50 años en los cuales ellos batallaron contra los cananeos de esa región que llamada la Tierra Prometida, y ellos sometieron a esas naciones, ellos dominaron a esas naciones y se establecieron allí las 12 tribus de Israel, que ya no eran los 70 que habían entrado en Israel, sino más de 3 millones los que salieron de Egipto. Y yo quiero decirte hoy cómo hay una generación como la de Josué, guerrera, una generación victoriosa, una generación con una visión firme, fuerte, una visión conquistadora, una visión de posicionarse y establecerse en lo que el Padre ya había dicho. La gloria es para el Rey. Pero después, dice la palabra en el versículo que leímos, Josué 2 del 8 al 10, usted lo estudia en su casa, que apareció otra generación y esa generación no sabía de Jehová. Esa generación no conoció a Dios. Es decir, una generación incrédula, una generación en el mismo Israel que no sabía nada de lo que Dios había hecho, o sea, los portentos, los milagros, las maravillas, todas aquellas cosas preciosas que Dios había hecho. Estos no tuvieron nada, ningún conocimiento de esto. Entonces viene a ser una generación distinta a la generación de Josué. Viene a ser una generación tenue, una generación débil, una generación llena de pecado, una generación en que no iba a ver la gloria de Dios, no iba a vivir en la presencia de Dios, no iba a vivir como vivió la generación de Josué y la generación de Caleb, no iban a vivir toda esta preciosa compañía de nuestro Padre Celestial. Esta es una generación que se puede llamar la generación de la debacle, una generación que no conoce a Dios. ¿Qué significa, pastor, no conocer a Dios? ¿Qué significa no conocer al Señor? En términos espirituales, significa quedar a merced del destructor. Quedar allí, a la intemperie, esperando que los demonios y las naciones enemigas vengan y hagan feria con ellos. Vengan y dispongan y pongan y los golpeen y los maltraten y los exploten y los esclavicen. Y les quiten las tierras, y les quiten las mujeres, y les quiten los hijos, los esclavicen completamente. Eso era el norte de Israel para esta generación que estaba separada de Jehová, que estaba apartada de Jehová. Y llama la atención cómo hubo una generación como la de Moisés, que fue la que salió de Egipto. Una generación como la de Josué, que fue la que conquistó Canaán. O sea, fueron dos generaciones fuertes, dos generaciones firmes, dos generaciones poderosas en la tierra. Luego viene una generación incrédula, una generación separada del Señor. Es decir, que esta tercera generación fue una generación inútil, fue una generación desprovista de norte, de visión. Por eso, hermanos, yo le digo a usted que me está escuchando, a usted padre de familia, a usted abuelo, a usted tío, a usted tía, le digo a usted, le digo a los niños, tenemos que preocuparnos por transmitir la fe. Nuestra fe tiene que ser transmitida, nuestra fe tiene que ser transferida. Lo que hay en nuestro espíritu tiene que ser depositado en aquellos que nos están escuchando ahora. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones tienen que conocer al Dios de dioses, al Todopoderoso, al Rey de Gloria, al gran Jehová, al gran Yahvé, como dicen los judíos. Tenemos que transmitir entonces la visión de Dios, tomarnos el tiempo para transmitir la palabra, para enseñar la palabra, para discipular las nuevas personas. Y cada día nosotros disponer tiempo para crecer en el conocimiento de Dios. Los tiempos que se están viviendo en todo el mundo ahora llevaron a que el embalaje en el que andaba la iglesia del Señor
tuviera un freno, pero ese freno fue para bien, porque no se trata simplemente de hacer la obra, no se trata simplemente de estar haciendo servicios, se trata de lo que hay en tu corazón, de lo que Dios pone en tu corazón y en mi corazón y lo que pone en mi espíritu para yo poder entregarle a ustedes. Por esto esta palabra, hermano, revísala con todo el amor, te lo digo, con toda la responsabilidad, con toda la seriedad. Hay que revisar de qué se trata esta palabra de las generaciones. Porque una generación victoriosa, una generación gloriosa y luego una generación de derrota, una generación de esclavitud, una generación de libertad, luego una generación de esclavitud. Desde la muerte de Josué hasta el primer rey de Israel que se llamó Saúl, transcurrieron casi 1000 años. Y ese fue el tiempo, miren esto, el nivel de ese tiempo tan largo que se produjo en el cual Israel estaba como esas escanografías que tienen unas montañas que suben y bajan, como una montaña rusa, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Es decir, Israel estaba y no estaba, estaba y no estaba, estaba y no estaba. Muchos tiempos de Israel en estos 1000 años después de la muerte de Josué, en los cuales se separaron de Dios. Este fue un periodo muy difícil para la historia de Israel. Israel peca, cae esclavo. Se vuelve esclavo de las naciones vecinas. Dios le envía un libertador, pero tiempo después vuelve nuevamente Israel y cae otra vez en la maldad. Vuelve a caer otra vez en la idolatría. Una vez haciendo un análisis acá en la casa, veíamos nosotros que cuando Israel entra en Egipto, José, el hijo de Jacob, tenía 30 años. Israel entró con toda la bendición a Egipto en esos 30 años que tenía José. José vivió, dice la Biblia, hasta 110 años. Quiere decir que Israel disfrutó de unos momentos, de unos tiempos de gloria, de unos tiempos de victoria, de unos tiempos de cuidado, de bienestar, de buena atención de parte de Dios a través de Egipto. Y vivían allá en Gosén, la mejor tierra de Egipto, y desarrollaron su ganado, y creció la nación de Israel, se fortaleció Israel de manera grandiosa. En esos 80 años que José estaba vivo y era el segundo hombre a bordo en el gobierno de Egipto. Pero luego José murió y transcurrieron más de 300 años después de la muerte de José para que naciera Moisés. Y Moisés nace y Moisés pasa 40 años criado por los faraones. Y Moisés a los 40 años se anticipa y se adelanta a su llamado y trata de hacer justicia por su propia mano. Y es cuando asesina a un egipcio y hasta la misma nación, el mismo pueblo de Israel que estaba allí, lo rechazaron y él tiene que huir y va a otro lugar y se encuentra con Jetro y va a los lugares donde vivía Jetro y allí se casa con una mujer cusita. O sea, comienzan a suceder muchas cosas. Moisés regresa a los 80 años cuando tiene aquel encuentro con Dios en la zarza y Dios se le aparece y Dios le habla y Dios lo empodera y Dios lo levanta y levanta a Aarón. Y la gloria sea para el Señor porque Moisés saca a Egipto. Moisés entra y saca a Egipto de allí, a Israel de allí de Egipto. Y tenía 80 años. Pero Moisés luego vive 40 años con aquella generación de príncipes que fueron desobedientes al Señor, que fueron desobedientes a la palabra, que fueron desobedientes a la visión. Y ellos se inclinaron por lo que dice el mundo. Tuvieron miedo. Por eso te digo algo. Miren ustedes todo este proceso de la nación de Israel. Un líder como Moisés. Luego otro líder como Josué. Unas generaciones de hombres, de hombres llenos de valor, hombres valientes, hombres
que obedecieron al rey y hombres que pudieron estar a la cabeza de las diferentes tribus y posicionar a Israel y establecer a Israel. Pero lo que te quiero decir es que tantos años Israel viviendo en Egipto, como viviendo sin Dios, viviendo sin ley, viviendo en la idolatría, viviendo sirviéndole a todos los ídolos de Egipto. Cuando el Señor dijo entonces, Faraón, deja salir a mi pueblo para que me adore. Faraón se burló, Faraón se levantó, Faraón no creyó porque no era un Dios conocido en Egipto. Y te quiero decir algo, 40 años Moisés en el desierto, luego 50 años Josué dirigiendo la guerra, 90 años. Israel reposicionándose en el conocimiento de Dios, reposicionándose en la palabra, reposicionándose en el reino de Dios. Y miren dónde queda Israel después. Cuando Josué muere, nuevamente se vuelve y cae en la misma idolatría que había caído en Egipto. Es decir, que esto estaba sembrado en el corazón y en el ADN de ellos, el hacer lo malo y el ser idólatras. Y al Señor le tocó levantar en ese periodo de 1000 años 14 entre hombres y mujeres que los llamó los jueces, le llamó los libertadores. La misericordia de Dios tuvo que venir. Dios se acordaba de ellos y decía, ahora les voy a mandar. Y colocó a Débora, y colocó a Sansón, y colocó a Otoniel, y comenzó Dios a colocar a Gedeón, y comenzó a llamar Dios y preparar dentro del pueblo personas para que pudieran hacer esta labor maravillosa. Yo bendigo el nombre del Señor porque nuestro Padre es misericordioso con nosotros. Pero el ciclo se repetía una y otra vez. El ciclo continuaba. Este periodo, podemos llamarlo un periodo de 1000 años de infidelidad de Israel para con Dios. Y toda infidelidad de Israel para con Dios fue la causa de sus males. Fue la causa de sus crisis, fue la causa de la esclavitud, fue la causa del dominio, fue la causa de la opresión de los otros pueblos y de las otras naciones vecinas. La generación de Josué se enfocó en conquista, se enfocó en ganar las batallas, se enfocó en posicionar y establecer las tribus. Pero ellos no trabajaron con la siguiente generación. Y se pensó que hasta ahí todo iba a quedar bien, hasta allí todo iba a quedar perfecto. Pero mire lo que dice en la palabra, en Jueces 2 del 11 al 17. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a la ira al Señor. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot, y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Con todo, no escucharon a los jueces. Este periodo de 1000 años es un periodo impresionante, triste, lúgubre, negro, sin brillo para Israel. Con todo no escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Es decir que, en resumen, esta generación fue caracterizada por la incredulidad, fue caracterizada por la idolatría, y fue caracterizada por la desobediencia, y fue caracterizada por la esclavitud, y fue caracterizada por ser una generación en donde no trajo lo que Dios quería. La pregunta que yo te hago hoy es: ¿qué está pasando hoy
Y ya no nos vamos a referir a Israel, sino nos vamos a referir a nosotros como la iglesia del Señor, como la iglesia del siglo XXI, como la iglesia que recibió el relevo, que recibió la capacidad, que recibió el dunamis de Dios, que recibió el poder, que recibió el Espíritu Santo, que recibió toda la palabra, que recibió el pacto de Jesús. ¿Y qué es lo que estamos viendo entonces nosotros hoy? Dentro de esta batalla por las almas, el enemigo viene y cautiva, el enemigo seduce, el enemigo engaña, el enemigo ha traído encantamientos sobre las nuevas generaciones. La generación milenial, aquí hay varios nombres de generaciones. La generación milenial, que es la que comenzó en el año 83, 84 hasta el 95, 97. La generación centenial, que fue la que nació ahora en el siglo XXI. La generación de la pandemia, que le llaman la generación alfa. Pero también hubo otras generaciones anteriores, la generación X, que son aquellos que están entre menores de 55 años hasta los 38, y la generación Baby Boomers, que son la generación de la posguerra. Es decir, que hay 5 generaciones. Estamos hablando de 5 generaciones. Y sabes una cosa, estos nombres no se los da la Biblia, estos nombres los han dado los psiquiatras, los psicólogos, los hombres de ciencia de este tiempo, los sociólogos, y es una caracterización que han hecho de estas generaciones por edades. Pero nosotros, la iglesia de Dios hoy, podemos fácilmente estar representando como la generación de Josué. La iglesia hoy es una iglesia batalladora, es una iglesia que tiene vida, es una iglesia que se levanta, es una iglesia que va y conquista, es una iglesia que va por las almas, es una iglesia que evangeliza, es una iglesia que lleva palabra, es una iglesia que hace milagros, una iglesia que hace prodigios, una iglesia que se enfrenta al enemigo, una iglesia que ayuna, una iglesia que vigila, una iglesia que está activa. Pero la pregunta sería entonces, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están tus hijos y dónde están mis hijos? ¿Dónde están tus nietos? Tienes que preguntarte eso. Tú que me estás escuchando hoy, ¿dónde están tus hijos? Tú que me estás escuchando hoy, ¿dónde están tus nietos? Quizás muchas personas en la iglesia podrán responder, mis hijos no están perdidos. Mis hijos e hijas no tienen vicios. Son gente sana. Ellos están estudiando. Ellos tienen un título académico. Ellos tienen posgrados. Ellos tienen buenos empleos. A ellos les va bien en la vida. Y eso es verdad. Les está yendo bien en la vida. Están posicionados, están ubicados. Porque cuando una generación ha pagado el precio, las generaciones que le siguen comienzan a recibir toda la cosecha que los padres han sembrado. Pero tenemos que comprender una verdad espiritual. No podemos ser reemplazados nosotros, los padres, los abuelos, los tíos, las personas que ya estamos en esta generación de compromiso y de servicio al Señor, los jóvenes que están trabajando con nosotros, los jóvenes adultos. No podemos ser reemplazados por una generación sin Dios. Porque las generaciones sin Dios son generaciones que están perdidas. Aunque usted y yo no lo queramos aceptar, son generaciones que están perdidas. Tenemos que comprender que el peligro de no ser una generación de conquistadores para Dios, ya no va a ser una generación que pelea las batallas de la mano de Dios, los convierte en una generación en fracaso espiritual. El enemigo está interesado en distraer a nuestros hijos, está interesado en distraer a nuestros nietos, incluso algunos que ya tienen bisnietos. El enemigo quiere mantenerlos en distracción para cautivarlos, para posicionarse en su corazón, para posicionarse en su mente, para posicionarse en su imaginación. Mira lo que dice la Biblia en Jueces 2 del 18 al 21. Y este mismo capítulo 2 de Jueces es el capítulo que hemos estado utilizando desde el principio. Y dice así: cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Es como el día de hoy. Jehová ha levantado pastores, Jehová ha levantado maestros, Jehová ha levantado evangelistas, ha levantado profetas, ha levantado apóstoles, ha levantado ministros, servidores.
Y Jehová está con sus pastores, Jehová está con sus ministros y libra a estas personas. ¿Cuántas personas llegan a la iglesia? Llegan destruidas, llegan deshechas, llegan con un matrimonio roto, llegan sin trabajo, llegan sin visión, llegan sin posicionamiento, llegan en pobreza. Y hay una batalla que se libera por ellos. Hay un trabajo que se hace por ellos. Y estas personas vuelven a enderezar su camino y a enderezar su vida y a tomar una nueva visión y a tomar un nuevo aire. Toman oxígeno. Y la iglesia viene siendo como un tanque de oxígeno. Y ellos allí se recuperan y comienzan a pensar en cómo adelantar una vida nueva. Pero sigue diciendo la palabra: mas acontecía que al morir el juez, cuando ya no esté el pastor, cuando ya no esté el evangelista, cuando ya no esté el maestro, ¿qué va a suceder? Vuelven atrás. Hay gente que se vuelve atrás porque no están siguiendo al Cristo vivo. Ustedes nos siguen a nosotros, pero no nos miren a nosotros, miren el Cristo que hay en nosotros. Miren al Redentor, miren al Salvador, miren a Dios Padre, miren al Espíritu Santo, que es el que hace la obra a través de nosotros. Nosotros somos un canal, somos los colaboradores de Dios, somos los servidores de Dios, somos los ciudadanos celestiales. Entonces dice la Biblia que en el caso de Israel, al morir el juez, ellos volvían atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus malas obras ni de su camino obstinado. Y la ira de Jehová se encendía contra Israel, y dijo el Señor: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. O sea, ya el padre estaba exhausto con este pueblo. Ya no había nada que hacer. Entonces los dejaba que los pueblos vecinos lo avasallaran. Estamos en los tiempos finales. Hay mucha tentación, hay mucha labor, hay mucho trabajo especializado que el enemigo está haciendo para capturar el corazón y la mente de estas generaciones. Y hoy nosotros nos hemos levantado aquí bajo el espectro y bajo la convicción de que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, que tenemos que tener una mente lista para la batalla espiritual, pero esta misma mente nosotros tenemos que transferir este espíritu de poder y de gloria a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la gente que anda con nosotros. La vida, hay momentos que parece dura, pero Dios se mueve a favor del que le cree. Dios se mueve a favor del que le obedece. Dios nos saca a nosotros de las situaciones difíciles y nos coloca en lugares de honra, en lugares de victoria, en lugares de bendición. Mira lo que dice la palabra en Hechos 16:31, y vamos a ponernos de acuerdo con esta palabra que dijeron Pablo y Silas. ¿Sabes cuándo Pablo y Silas dijeron esta palabra? En un momento en el cual ellos habían sido puestos presos. Pastor, pero ¿cómo así que unos presos pueden levantar una palabra como esa? Cuando ellos le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con los de tu casa. Lo repito, Hechos 16:31 en la NTV: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con los de tu casa. Esta debe ser la palabra que tú tienes que tener en tu corazón. Tú y yo tenemos que tener esta palabra en nuestro corazón para proyectar esa imagen, para proyectar esa bendición hacia otros, porque todos los que son de mi casa deben ser salvos junto conmigo. Amén. Y cuando falte la cabeza, alguien se levantará. Dios levantará a alguien, como lo hizo con Salomón cuando David ya había cumplido su faena, ya David había acabado su obra. Levantó a Salomón. A Dios le place levantar a quien Él quiera, y era el más joven y el más pequeño de todos los hijos de David. Mira lo que dice la palabra en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el mundo actual hay una gran batalla. ¿Quién se gana el corazón de la descendencia, de tu descendencia y de mi descendencia? Hay una batalla por el alma de tus hijos. Hay una batalla por el alma de tus nietos. Hay una batalla por el alma de tus sobrinos. Hay una batalla muy fuerte. Yo quiero que estemos claros y estemos de acuerdo, porque hay una lucha de poder, hay una lucha de influencia entre los dos reinos. El de la luz y el de las tinieblas también están operando en nuestra propia casa. La lucha de los reinos se ha metido en nuestra propia casa. Porque es verdad, hay una
productividad impresionante de los medios de comunicación, de las redes, y nosotros estamos siendo bombardeados, todas las personas actuales, no solamente los niños y los adolescentes y los jóvenes, todos estamos siendo bombardeados porque el enemigo está interesado en captar la atención de tu alma, en tomarte prisionero. Él manda encantamientos y uno a veces se puede caer y se puede embelezar en las golosinas que el diablo le da. No basta con que nosotros avancemos como familia. No basta que vayamos en los diferentes frentes como iglesia en el servicio del Señor y avancemos y tengamos un mayor compromiso con el reino. Eso es importante, eso es bueno, eso es excelente. Pero recuerden, el mundo de las tinieblas sigue bombardeando. Él está utilizando todas las redes de la tecnología, está utilizando el cine, la televisión, las costumbres, los hábitos, la política. Ahora la ley legaliza todo lo que el enemigo quiere que legalice. Y las cortes penales y las cortes supremas de justicia y las cortes constitucionales aprueban lo que no es de Dios. Diga, pero hay una circunstancia, hay una realidad, pero hay una verdad, y yo me quedo con la verdad, y yo voy a estar con la verdad, y yo voy a defender la verdad, y la verdad es Cristo, y la verdad está en la palabra, y la verdad es la que a mí me guía, la verdad es la que me sostiene. A mí no me sostiene lo que diga el mundo. Hay muchas series para niños que se han elaborado, impresionantemente esas series, y los niños son atraídos, y los niños son atrapados. Y toda clase de fiestas que se programan y se promocionan para los niños y para los jóvenes. Hay una excelente calidad en la producción. Si usted ve las películas de hoy, son tremendas esas películas, las producciones que se hacen. Pero tenemos que enseñar a la gente cómo vamos a acercarnos nosotros a revisar lo que estamos viendo y saber desechar aquello que es malo. Y aún de las cosas que veamos, ver qué es lo que está pasando en el mundo, cómo el mundo se está comportando hoy, cómo el mundo está engañando a la gente hoy, cómo el mundo está atrapando a los jóvenes hoy, está atrapando a la gente hoy. Todo en la casa se puede aprender lo que está sucediendo en Europa, en Estados Unidos, en el Asia, en la China, porque las películas traen una radiografía de estas cosas. Y el enemigo quiere atrapar nuestra imaginación. Pero usted cúbrase la cabeza. El yelmo de la salvación. Estamos en una batalla mental impresionante y usted tiene que tener siempre la palabra dentro de sí. Y la palabra tiene que ser tu escudo y tu fortaleza. Esta batalla no es algo nuevo, pero esta batalla se ha intensificado. Esta batalla se ha vuelto más peligrosa, se ha vuelto más continua, es más incesante. Esta es una batalla entre las dos simientes. Muchas personas no les interesa que se hable de esto, pero es necesario hablarlo porque después viene el mamita mía. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se suicidó aquel joven? ¿Por qué el otro iba a alta velocidad y se estrelló? ¿Por qué el otro salió a grandes salió en la noche a tomar trago y venían por una avenida y se los llevaron y los mataron? Como está sucediendo, incluso aquí en la costa está sucediendo. ¿Cuántas personas borrachas que tienen las tremendas camionetas van a toda velocidad, 180, 200, y se llevan los jóvenes que van caminando por la mitad y después no encuentran ni el rastro? Entonces tenemos que abrir los ojos y tenemos que hablar y tenemos que decirle a la gente qué es lo que está pasando. Tenemos que decirle a la gente qué es lo que está pasando, porque si no le decimos y si no enseñamos a nuestras generaciones, no vamos a poder lograr la meta. La iglesia tiene un objetivo y es continuar la carrera llevando el evangelio hasta lo último. Nosotros no podemos desmayar ni un día. Jesucristo fue un líder práctico. Él no era negligente. Jesús formó una generación. Diga, Jesús formó una generación. Nosotros tenemos discipulados. Vamos, y un proyecto que tengo en el corazón es que para el otro año, cada discipulado que se haga, mínimo una persona por familia tiene que estar participando de recibir los beneficios y la formación de la palabra para luego poder reproducir y multiplicar en la casa, porque las casas y las familias se tienen que llenar de la gloria de Dios. Las casas y las familias se tienen que llenar de la presencia de Dios.
Así como Jesús formó a sus discípulos, nosotros nos toca formar los discípulos. Y tenemos la ventaja de la tecnología, tenemos la ventaja de los computadores, de las cámaras fotográficas, tenemos la ventaja de los celulares, tenemos la ventaja del iPad, de todo esto que está así hoy, de las tablets. Y nosotros podemos transferir la autoridad, podemos transferir el poder que hemos recibido del Espíritu Santo, lo podemos transferir y lo podemos enseñar y lo podemos multiplicar. Y en la casa ustedes lo van a tomar, ustedes lo van a tener. Prepare su corazón y difunda este video, porque este video debe ser un video de guía para muchas de las cosas que hay que hacer y hay que trabajar, porque no podemos permitir que nuestras generaciones se sigan perdiendo. ¿Cuántas personas, usted evalúe, cuántas personas cercanas de su familia murieron en este año? ¿Cuántas personas cercanas de su generación murieron este año? Ahora uno puede contabilizar, porque antes no era fácil, pero ahora, como hay un conteo de muertos en todas las ciudades, en todas las naciones, en todos los lugares, usted puede saber. Y de todas maneras tú llegas en el barrio donde tú vivías y ahí te dicen, no, se murió tal y se murió cual. ¿Cuántas personas de esas que se murieron se fueron con el Señor? ¿Cuántas partieron sin Cristo? ¿Cuántos se fueron a una eternidad sin Cristo? ¿Cuántos se fueron a una eternidad de sufrimiento? Tu vida y mi vida cristiana no debe ser estática, debe ser dinámica. Gracias a Dios que la iglesia no se puede quedar, ni nos hemos quedado en una sola generación, sino que la iglesia es de multiplicación y de múltiples edades, para formar niños, para formar adolescentes, para formar jóvenes, formar adultos, para formar aún los mayores. Y que cuando le toque el turno de irse, porque ya Dios se lo quiere llevar, vaya certificado para el reino, vaya certificado para el cielo. Así que todos debemos seguir trabajando, porque la carrera continúa. Diga, la carrera continúa. Nosotros seguimos y somos continuadores de la carrera. Hay muchos que ya partieron, y el Señor dio una palabra profética de que en este tiempo, desde hace 2 años hacia acá, Él iba a comenzar a hacer relevos generacionales, y muchos caballos viejos iban a partir, y muchos grandes líderes, grandes hombres de Dios se han ido. Grandes evangelistas, hombres de milagros, gente con una unción, grandes profetas se han ido. Grandes hombres que escribieron muchos libros que sirvieron a la generación actual que está dando la batalla, ya partieron con el Señor, ya están con el Señor. Adoradores, salmistas han fallecido, han muerto, Dios se los llevó ya. Diga, pero hay un relevo, pero hay una generación que el Espíritu Santo está preparando hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, hace 1 año, hace 6 meses. Diga, yo estoy en esa generación. ¿Cuánto puede decir conmigo? Yo estoy en esa generación. Porque así como Jesús comisionó a sus discípulos y les dio autoridad y poder para que hicieran el trabajo, también los dignificó. Asimismo, nosotros hemos sido enviados por el poder del Espíritu Santo y tenemos en la mano el arma poderosa de Dios, tenemos el arma poderosa de la palabra, tenemos el arma poderosa de la oración, tenemos el arma poderosa de la sangre de Jesús, tenemos el arma poderosa del nombre de Jesús. Diga, esta iglesia tiene que seguir adelante en el nombre del Señor, con todas las herramientas que Dios nos ha dado, con toda la gracia, el favor de Dios. Tenemos que seguir adelante e irrumpir en nuevos territorios, irrumpir en nuevos lugares, irrumpir en nuevas almas, irrumpir en nuevos territorios. Y tenga por seguro que en cualquier parte que Dios inicia una obra, Él va a revolver las aguas. Diga, mi Padre ha enviado a su Hijo y este Hijo va a revolver las aguas. Jesús es un experto en revolver las aguas para que se produzcan sanidades, para que se produzcan milagros, para que se produzcan prodigios, para que haya señales del cielo a favor de los herederos de la salvación. Pero hoy te estoy hablando también a los hijos. Los hijos no pueden ser negligentes con la herencia que Dios les está entregando hoy. Nosotros fuimos llamados para ser buenos administradores de los misterios de Dios, para no ser unos guardadores. Dios jamás te va a aplaudir a aquellos que guardan el ministerio y lo engavetan y lo esconden. Ya yo no voy a servir más, ya yo no voy a trabajar más, ya yo me cansé. Allí no va a haber recompensa de Dios, allí no va a haber honra de Dios. Dios solamente quiere que tú uses lo que Él te ha dado. Diga, yo voy a usar lo que mi Padre me ha dado, yo voy a estar activo en lo que Dios me llamó, hasta el día que mi Padre diga, es tu momento.
porque Dios quiere que tú y yo seamos hijos activos. Diga, Dios quiere que tú y yo seamos hijos activos. Y por esta generación vamos a luchar. Y por esta generación vamos a hacer la obra del cielo. Y la generación que nos ve, y la generación que nos sigue, y los testigos que están cerca de nosotros tienen que ser formados en la palabra. Tienen que ser formados en el Espíritu Santo. Tienen que ser formados en el conocimiento de Dios. Tienen que ser formados en la comunión con el Espíritu Santo. Dios le da herencia. Dios su herencia, no se la da a cualquiera. Dios se la da a aquellas personas que estén en el sitio donde deben estar para recibirlo. Hay gente que antes de que Dios reparta, ya se fueron. Si se fueron, se perdieron. No pueden recibir la herencia. La herencia es estar en el momento adecuado, en el momento justo y en el tiempo justo y en el lugar correcto y con las personas correctas. Allí recibes la herencia. Pero si te vas, ya no puedes participar de esto. Por eso debemos estar donde nos corresponde estar, para que cuando Dios nos llame, yo diga, aquí estoy, Señor. ¿Cuántos quieren recibir herencia? Diga, aquí estoy, Señor. Aquí están mis manos, Padre. Yo quiero recibir lo que tú tienes para mí, lo que tú vas a entregarme a mí a través de esta casa, a través de este ministerio. Aquí estoy, Señor. Dios está buscando hombres y mujeres para entregarle la herencia que Él va a repartir, y te dice hoy, ten confianza porque yo voy a estar contigo. Ten confianza, hijo, porque yo no te voy a dejar solo. Ten confianza, como lo dijo Jesús a los suyos, no los dejaré solos, sino que yo les enviaré uno de la misma talante y de la misma calidad y del mismo compromiso que yo. Les voy a enviar el Consolador, y el Consolador estará para siempre con ustedes. Y así fue. Y a través del Consolador, a través del Espíritu Santo, a través de su dirección, a través de su guía, a través de su poder, a través de su fuego, de su poder, de su fuerza, mire todo lo que las generaciones comenzaron a hacer hace 2000 años. Diga, y el fuego no se ha apagado, el fuego está encendido. ¿Dónde puede decir? Aquí, en mi pecho del corazón, está encendido el fuego de Dios. Hay fuego de Dios en mí, hay fuego de Dios en mí. Este fuego no se ha apagado, este fuego no se ha acabado, este fuego va a seguir. Y te diré algo, el liderazgo cristiano no depende de las habilidades, depende del respaldo de Dios. Diga, gloria a tu nombre, Señor, porque tú nos has respaldado, tú nos has guiado hasta el momento de hoy, pero tú nos vas a seguir hablando mucho más de las cosas mayores que tú tienes a partir de este tiempo para nosotros. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y nos estás orientando en la batalla espiritual que estamos adelantando. Gracias por formar y fortalecer nuestra mente. Gracias por direccionar nuestros pensamientos para que estén enfocados siempre, como dice la palabra, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y una cosa más les digo, hermanos, cuando Dios aprueba un hombre, estará aprobado para siempre. Dios no se equivoca. Yo glorifico el nombre del Señor. Yo bendigo el nombre del Señor por esta palabra. Te doy gracias, Padre amado. Gracias, Padre Santo, porque esta batalla generacional nosotros la ganamos. Así como la batalla que libró Miguel y sus ángeles en el cielo y expulsaron al demonio. Así como la batalla que libró Jesús aquí en la tierra junto con sus apóstoles. Así como la batalla que libró Pedro, Pablo, todos ellos, y dejaron la estela y dejaron la antorcha en alto. Así nosotros también, Padre, estamos listos para continuar esta batalla y esta lucha. Bendiga el nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, estamos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Glorificamos tu precioso nombre, Padre. Gracias, Dios, porque tú dijiste que lo que está escrito para nosotros fue escrito. Lo que sucedió con Israel, Señor, no sucederá con nosotros. Esos 1000 años en los cuales Israel estuvo dando tumbos, viendo y viniendo, buscando el pecado y siendo sacado del pecado, siendo libertado por tu misericordia y por tu favor y porque levantaste a hombre ungido, Señor. Ahora nosotros no vamos a andar en lo mismo que anduvo Israel, Señor, sino que nosotros vamos a ser coherentes, vamos a ser firmes. Diga, yo me voy a mantener contigo, Señor. Yo voy a estar fiel contigo. Yo voy a estar enlazado contigo, Señor. Yo voy a ser uno contigo, Padre. Yo voy a recibir la unción del Espíritu Santo. Voy a recibir la presencia del Espíritu Santo. Voy a recibir todo lo que tú tienes para mí, Padre. Y yo voy a hacer y me voy a vincular y voy a estar siempre activo en las cosas que tú
quieres que nosotros hagamos, Señor. Nada ni nadie me separará del amor de Jesucristo. Nada ni nadie me romperá mi unidad con mis hermanos en la congregación. En el nombre de Jesús nosotros nos vamos a permanecer unidos, juntos, uno con el otro, Padre, dando esta batalla hasta el final, Señor. Y sabemos que llegaremos. Diga, yo sé que nosotros llegaremos. Yo sé que nosotros terminaremos nuestra labor, terminaremos nuestro trabajo, Padre. Así como lo terminó Josué. Y como Josué se despidió y Josué dijo, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor, y le sirvió hasta el último día. Y como Pablo le dijo, y Pablo y Silas dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchas almas, muchas vidas, muchas familias, muchas tribus, muchas nacionalidades, muchas lenguas necesitan escuchar esta palabra. Necesitan saber que hay un Cristo que es verdaderamente todopoderoso, que no hay ningún Dios, no hay ningún camino. El único camino se llama Jesucristo, y este camino es camino comprobado, camino probado, camino de verdad, porque Él fue el único que derramó la sangre, y era la única sangre que fue válida delante de Dios, es la única sangre que estaba pura para pagar el precio del pecado que Adán había cometido. Hoy te glorificamos y te exaltamos, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Rey. Aquí estamos, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice toda esta casa, bendice todas las familias de Casa Apostólica, bendice todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos, todos los que se han conectado y los que se siguen conectando. Bendícelos, Dios. Desatamos bendición sobre ellos, Dios. Y sobre todo, Padre, como hiciste con Israel, establécenos, fortalécenos en el reino, Señor, que pertenezcamos al reino, que seamos conscientes que estamos en el reino y que trabajemos en el reino, que apoyemos el reino, que invirtamos en el reino, Señor. Gracias, Dios, porque esta palabra tiene que extenderse a mayores lugares. Gracias, Jesús, porque tú seguirás proveyendo los equipos, Dios, modernizando los equipos que tenemos, Dios, modernizando los computadores, modernizando las cámaras, modernizando la grabación, modernizando el sonido, modernizando las consolas, modernizando cada una de las cosas, Dios, en el nombre de Jesús, las cabinas de sonido, en el nombre de Jesús, Padre. Tú seguirás aportando y apoyando. El cielo seguirá trabajando a favor nuestro, Señor, y ángeles poderosos ministradores financieros también, Señor, estarán apoyando todo lo que nosotros hacemos. En el nombre de Jesús, Padre, porque estamos comprometidos con tu casa, estamos comprometidos con tu palabra, estamos comprometidos con tu visión, Señor. Y como dijo Jesús, nosotros también hemos venido a buscar aquello que estaba perdido. Y gracias a Dios que estamos encontrando lo que estaba perdido, Señor, y lo estamos alineando, y lo estamos enseñando, y lo estamos formando para que pertenezcan al reino de los cielos. En el nombre de Jesús está hecho. Amén y amén y amén. La gloria del Rey. Este domingo tenemos servicio presencial, 21 de noviembre. Dele la gloria al Señor. Dele una sonrisa al Señor. Bendiga al Señor. Dile, Padre, gracias por ese servicio presencial del 21, servicio presencial el 28 de noviembre, servicio presencial el 5 de diciembre. Gloria y honra a tu nombre, Padre, el 12 de diciembre. Padre, gracias, Dios. Levantas una casa, Señor, que te adora, una casa que te bendice, una casa que glorifica tu nombre, una casa que está dispuesta, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Amén y amén.